Buen día, niños. ¿Qué tal? Soy el profesor Luis acá nuevamente con ustedes. En la actividad anterior escribiste el listado de actividades que realizas en diferentes momentos del día. Hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto, para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. El área que vamos a trabajar hoy es ciencia y tecnología. Y nuestra actividad de hoy es: investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Los materiales que vamos a utilizar son cartulina, espejo, linterna, objetos transparentes y opacos, lápiz, borrador, colores y regla. Muy bien, chicos, antes de empezar vas a escuchar las metas de hoy. Y estas son: proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Muy bien, chicos, ahora que has estado atento escuchando las metas de hoy, vamos a comenzar. Escucha y observa la siguiente situación. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta con sombrero, vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: «Hay un hombre de negro». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego, llevó a Carlos hasta su habitación y mostró quién era el hombre de negro: una sombra de perchero con su ropa. Muy bien, chicos, ahora que has estado atento escuchando esta situación, vas a dialogar con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? ¿Quién era el hombre de negro? ¿Qué objetos produjeron la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Muy bien, chicos, puedes pausar el video para dialogar con un familiar a partir de esas preguntas. Ahora, en tu cuaderno u hoja de reuso, vas a escribir las siguientes preguntas. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? Muy bien, chicos, vas a pedir ayuda a un familiar para que te ayude a escribirlo. Muy bien, chicos, ahora observen los siguientes objetos. ¿Cuál de los siguientes objetos crees que producirán sombra? ¿Por qué? Vas a señalar con tu dedito y vas a explicar de forma oral cuál de estos produce sombra y su por qué. ¿Será el vaso de vidrio, el cartón o la pelota de plástico? Muy bien. Luego, selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder la pregunta. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Muy bien, chicos, vas a marcar con un check las posibles respuestas
las que tú piensas o crees. Piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Observen, tenemos 3 cuadros. Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. Buscar información en libros de internet en compañía de un familiar. Muy bien, chicos, vas a señalar con tu dedo cuál de esas acciones podrías realizar para saber si tu respuesta es correcta. Y qué otras cosas puedes hacer para responder las preguntas. Para saber qué objetos producen sombra, te propongo indagar la respuesta desarrollando el siguiente plan de acción. Esto lo harás en tu cuaderno u hoja de reuso. Pide ayuda a un familiar para completar el plan de acción. Observen el cuadro de plan de acción. Tenemos qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto. ¿Y qué vamos a utilizar? Lo que vamos a utilizar, chicos, son lápiz y linterna. Puede ser la linterna de un celular, cuaderno u hoja de reuso. Y también objetos diferentes, como carrito, botella, entre otros, chicos. Ahora que ya tienes esos materiales, primero tienes que observar las características del material con el que están hechos los objetos. Segundo, observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra. Tercero, registra los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Cuarto, comparar la sombra de objetos diferentes. Quinto, producir mi sombra. Sexto, organizar los datos e información con los dibujos en las tablas para responder la pregunta inicial. Ahora empieza a desarrollar tu plan de acción. Busca un espacio con poca iluminación para realizar tus observaciones. Primero, coloca una mesa muy cerca sobre la pared y coloca en ello los objetos que vas a observar, como el vaso de vidrio o de plástico, el cartón y la pelota de colores. Segundo, coloca el vaso de vidrio cerca a la pared y alúmbralo con la linterna. Observa y anota en el cuadro que se forma en la pared. Tercero, repite el mismo procedimiento con el resto de los objetos. Observa y compara qué se forma en la pared. Y cuarto, registra tus observaciones en tu cuaderno u hoja de reuso. Pide a un familiar que te ayude a realizar este cuadro. Muy bien, chicos, vas a registrar tus observaciones en este cuadro. Tenemos 3 preguntas. ¿De qué material está hecho? ¿Deja pasar la luz? ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. Estas observaciones las harás con el vaso de vidrio o de plástico, la cartulina rectangular y la pelota de plástico. Luego vas a comparar tus respuestas. Ahora, ¿qué has registrado sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto? Escribe las respuestas con ayuda de un familiar. Estas preguntas pueden ayudarte. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿De qué material están hechos? ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Muy bien, chicos, sus respuestas van a escribirla en su cuaderno u hoja de reuso.
Escucha la ficha luz y sombra para completar y organizar la información. Luz y sombra. Número 1. ¿Dónde está mi sombra? ¿Qué necesitas? ¿Una linterna o la linterna del celular? Cuaderno u hoja de registro. Y papelógrafo. Lápiz o lápices de colores y regla. ¿Cómo vas a producir tu sombra? Muy bien, chicos. Primero, pega en forma vertical el papelógrafo a manera de fondo sobre la pared sin grietas. Pide a un familiar que te ilumine con una linterna o colócala en una mesa sobre una caja, donde te ubicarás con relación a la luz de la linterna. Segundo, párate entre la luz de la linterna y el papelógrafo. Ubícate a cierta distancia del papelógrafo pegado en la pared. Pide que enciendan la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Solicita ayuda a un familiar para que dibuje tu sombra. Tercero, prueba ponerte al costado de la linterna y fíjate si puedes ver tu sombra. Cuarto, ahora ubícate delante de la linterna y mueve los brazos y la cabeza. Observa qué pasa con tu sombra. Colócate un sombrero y observa qué sucede con tu sombra. Dibuja tu sombra con sombrero. Cambia de sitio con un familiar y observa su sombra. ¿Es igual a la tuya? ¿Por qué? Efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que este objeto es transparente. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio suelen tener estas características. Ejemplos: una ventana, un vaso o un pomo de vidrio. Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Los objetos opacos nos permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como las cajas, o de metal, como las latas, o de madera, como algunos juguetes, tienen estas características. Ejemplo, tenemos una caja, un cartón o un juguete. ¿Cómo se produce una sombra? La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol, o de una fuente artificial, como una linterna o una lámpara, puede producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Ahora que has escuchado atento esta ficha luz y sombra, a continuación realizarás lo siguiente. Señala cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica por qué. Luego, escribe o dibuja en tu cuaderno u hoja de registro 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. ¿A qué objetos corresponden estas sombras? Observen, chicos, ¿a qué objetos corresponden esas sombras? Esa pregunta vas a responderla de forma oral a un familiar. Genial, chicos. Ha llegado el momento de responder la pregunta inicial. ¿Se acuerdan cuál es? Muy bien. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? Para responder la pregunta inicial, vas a elaborar el siguiente esquema. Vas a pedir ayuda a un familiar para poder elaborar.
Ahora, chicos, observen. Tenemos los objetos que producen sombra, los objetos que no producen sombra y la sombra. Vas a llenar este esquema. Yo te voy a dar solamente un ejemplo. Los objetos que producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? Porque impiden o se interponen al paso de la luz. Ejemplo, pelota, cajas, entre otros. Muy bien, chicos, ya les di un ejemplo. Ustedes tienen que completar con los objetos que no producen sombra y la sombra. Llegó el momento de comparar esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de galletas, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Se pueden producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Muy bien, chicos, esas preguntas vas a conversar y reflexionar con un familiar de forma oral. A continuación te invito a jugar en familia. Teatro de títeres de sombra. Busca una habitación oscura o con poca luz. Cada integrante de tu familia puede elegir un animal para hacerlo con la mano, como observas. Con ayuda de una linterna o lámpara, alumbra hacia la pared. Coloquen sus manos copiando la forma del animal delante de la luz y muévanlas para hacer que el caracol se arrastre o el ave mueva las alas. Prueben acercar o alejar sus manos de la linterna o fuente de luz que utilicen y observen lo que sucede. Explica a tu familiar cómo se producen las sombras que están observando. Anímense a crear un cuento breve con estos personajes de sombra. Tomen fotos o graben y compártelo con sus familiares, amigos y profesor. Si deseas, lo puedes compartir el teatro de sombras al finalizar la semana de tu presentación de actividades lúdicas. Muy bien, chicos, a realizar su teatro de títeres de sombra en familia. Bien, chicos, cada vez lo haces mejor. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Chao.